Muy buenos días. Continuando con la Jornada Científica Internacional por el Día Mundial del Médico de Familia, tenemos esta mañana la conferencia a cargo del padre Arnaldo Pangrassi, sacerdote Camilo. Ha dirigido cursos de Enneagrama en numerosos países y es uno de los más reconocidos especialistas en pastoral de la salud y ayuda a enfermos terminales y personas en duelo. Entre sus numerosos libros destacamos La pérdida de una persona querida, Itinerarios de curación, publicados por la editorial Salterrae, Sufrimiento y esperanza, Acompañar al enfermo, La pastoral de la salud, Sanación global, Dejarse curar por Jesús, Curar en el nombre de Jesús, El dolor no es para siempre, los grupos de ayuda mutua en el duelo, Corazones al servicio de las fragilidades humanas, Voluntarios testigos de esperanza. Geografía espiritual al final de la vida. Como vemos, es realmente un ávido escritor, pero sobre todo una persona muy sensible y cercano al área que ustedes ahora los convoca, que es cuidar al enfermo justamente en estos últimos momentos. Los cuidados paliativos, como importante para ustedes en su labor profesional, hoy lo vamos a recibir al padre Arnaldo Pangrassi con fuertes aplausos. Bueno, gracias a todos por venir y a aquellos también que nos siguen por Zoom. Cuando uno ingresa en un nuevo ambiente, podríamos decir, se encuentra un poco perdido, como no sabe exactamente, hay que adaptarse a un distinto contexto con personas y dice el mensaje cuál sería más apropiado. He elegido este mensaje sobre la comunicación en cuidados paliativos. Aquí también hay un grupo de personas involucrada en esta faceta de la vida, acompañar a las personas en el ocaso de su existencia terrenal. Así que pueda servirnos también. Yo soy un sacerdote Camilo y hace como 50 años empecé a trabajar en Milwaukee, en los Estados Unidos, en una unidad de cuidados paliativos que empezaron allá. Entonces también en el espíritu de nuestra orden, los Camilos en Roma, hace 4 siglos y pico, estaban conocidos como los ministros de la buena muerte, del buen morir. Entonces, temprano o tarde llega para todos el momento de decir adiós a la vida. Entonces, es importante que esta experiencia sea facilitada por presencias humanas cercanas. Hay que recordarnos que ser humano también se conecta con el misterio de la fe, que Jesús se ha encarnado, Dios se ha humanizado, ha vivido nuestra vida, nuestra historia, ha muerto una experiencia de muerte dramática, pero como signos de amor. Y entonces después, cuando ya volví a Italia, mi tierra de nacimiento, en los últimos años trabajé también en una estructura, un hospice de cuidados paliativos durante unos años. Y ahora que estoy en Madrid, cerca de Madrid, sigo un poco acompañando a las personas en el último trato de su experiencia terrenal. Claro, aquí es una experiencia que también enriquece el poder acompañar a los que viven este último trato. Tal vez son también jóvenes, tal vez algunos son también de Perú. He acompañado hace poco a esta joven de 27 años, muy bella. Claro, la esperanza era que ella podía solucionar, pero al final no se pudo. Entonces, intentar de vivir lo mejor posible este último trato de su peregrinación en la tierra. Bueno, como decía Séneca, que vivió más o menos al tiempo de Cristo, se necesita toda la vida para aprender a vivir. Se necesita toda la vida para aprender a morir. En una frase, él ha sintetizado la doble cara, la sabiduría de la vida que necesitamos
todo el tiempo para hacer tesoro de la vida y que toda la vida es también como un entrenamiento constante para ayudarnos a prepararnos a nuestro morir. Muy sabio este hombre. Bueno, una parte del texto no se ve porque está cubierto aquí por... También un autor italiano, Franco Angeli, decía que el proceso de crecimiento biológico, así como la maduración psíquica, se funda sobre la experiencia de las pérdidas. Es decir, como un niño nace, la primera pérdida es el nacimiento. Hay tres pérdidas claves en la vida. El nacimiento, cuando nacemos, empezamos a vivir. La psicología también nos ayuda a entender cómo esto es también un momento traumático. Después, la segunda pérdida que nos acomuna es el amor. Uno dice, ¿cómo el amor la pérdida? Sí, porque cuando empezamos a amar, empezamos también a sufrir, no solo porque hay tal vez conflictos, incomprensiones, sino que todas las pérdidas, las pérdidas en la vida tienen que ver con relaciones, vínculos que tenemos con personas. Y la última pérdida es la muerte. Y toda la vida es un abanico de experiencias de pérdida. A la sombra de la pérdida, como cada noche, tenemos que vivir la oscuridad para empezar el nuevo día. O hay que pasar a través del invierno para encontrar la primavera. Entonces, todo nos informa mirando a la naturaleza de esta verdad. Entonces, pérdidas, perder, transformar la muerte en vida es la tarea constante de una educación sana y real. Entonces, el realismo, no podemos ir soñando, hay que ser muy realista. Hay tres principios en la vida que teníamos que inculcar, interiorizar para vivir más sabiamente. El primer principio es, no podemos vivir sin sufrir. La vida está hecha de varias pérdidas, desapegos, etc. No es el sufrir que nos salva. Por lo cual el segundo principio, no podemos sufrir sin tener esperanza. Entonces hay que poner el vestido de la esperanza. Entonces es el aprendizaje a la sombra de las pérdidas. Para realizar el segundo principio necesitamos el tercero. No podemos tener esperanza sin abrirnos a Dios, abrirnos a los demás, abrirnos a nosotros mismos, otras facetas del ser humano que tal vez se encuentran dormidas, hay que ir despertándolas. Bueno, una pérdida significativa para todos nosotros, temprano o tarde, es nuestro morir, que por algunos el morir es dramático. Acabo de acompañar a un grupo de personas, padres, que han perdido hijos, la mayoría de ellos por accidentes de carretera que ocurrieron en Madrid, ahí en la zona. Un grupito también han vivido experiencias de enfermedad. El hijo, la hija, se enfermó, tal vez de leucemia, etcétera, que la ciencia no pudo solucionar. Y dos personas del grupo también habían tenido el suicidio, una muerte muy dramática, quitarse la vida, que ha aumentado mucho en el mundo, sobre todo los jóvenes después del COVID, o por soledad, depresión, se aíslan de los demás, construyen su mundo y tal vez toman la decisión de acabar con la vida. Bueno, son distintas experiencias del morir. Nosotros hablamos de la experiencia debida a una enfermedad oncológica o de otro tipo, por la cual hay un camino, un proceso del morir, como una vela que se va apagando poco a poco. Eso es nuestra experiencia aquí. Sería la ideal. Las personas que viven esta experiencia de una enfermedad crónica, terminal, entonces viven lo que llamamos el duelo anticipado. ¿Qué significa duelo anticipado? Es el conjunto de reacciones. Reacciones son tal vez también físicas,
manera de aguantar la adversidad. Psicológicas, sentimientos, emociones. Y también está involucrado nuestra mente, pensamientos, consideraciones, preguntas, todo el conjunto que vive la persona moribunda frente a la enfermedad grave o a la proximidad de la muerte. Entonces, tenemos que recordar que el vivir como el morir es una experiencia holística. Empieza con el cuerpo, la corporeidad. La persona siente que tiene menos fuerza, que ya tiene dificultad a morir, a comer, tal vez tiene dificultad a respirar, no puede levantarse solo. Entonces ve que su cuerpo poco a poco va perdiendo la vitalidad. Eso está acompañado por la esfera mental. La persona se pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi hija? ¿O por qué a mi esposa? Entonces preguntas intentando comprender el por qué suceden estas cosas, que uno se enferma, puede morir, tal vez a 30 años, a 50 años. Entonces la mente que funciona. Somos afectados también a nivel social, que tal vez la persona que se enferma o se muere puede ser la persona que garantiza un ingreso económico a la familia, por la cual hay implicaciones en el estilo de vida. Ahora, falta este ingreso económico, no es solo la enfermedad, la posibilidad de perder el padre, es que no tenemos la persona que garantiza un estilo de vida. Entonces hay una crisis, problemas que se van cada día aumentando. Y después hay también una crisis a nivel espiritual, religiosa. La persona que pide a Dios que lo sane, que haga el milagro, empieza a hacer novenas a la Virgen María para que eso suceda y después no ocurre, tal vez se siente desorientado. Pensaba que la fe o la oración le garantizaba el milagro, pero la fe no es así. La fe no es recibir lo que pedimos. La fe es orar, presentar nuestra historia a Dios y después ir adaptándonos, porque no es que cada uno que cree tiene un milagro, no. El milagro es tal vez aceptar, reconciliarse con lo que no podemos cambiar. Aquí hay donde caen las creencias, las falsas creencias de muchas personas, que la fe nos protege del dolor. No, la fe no nos protege del dolor. Al centro de nuestra fe tenemos un inocente, Jesús, de 33 años, que fue crucificado. Entonces, no es algo que nos protege del dolor la fe, sino algo que nos ayuda a aguantar, a enfrentarnos a las pruebas y adversidades de la vida. Entonces, el duelo anticipado es una experiencia que vive, en primer lugar, los enfermos y los moribundos, porque es su vida que se acaba, su proyecto, sus sueños, sus posibilidades. Primero son ellos, pero enseguida con ellos los familiares y amigos. Todos están involucrados. Cuando uno se enferma, podríamos decir que toda la familia se enferma. Todos tienen que realizar cambios, adaptaciones a la nueva situación de vida. Algunos tienen que dejar el sitio de trabajo para estar cerca de la madre, del padre, para acompañarlo. Y tal vez los familiares tienen más dificultad a asimilar, a aceptar lo que ocurre del enfermo. Tal vez el enfermo se ha reconciliado, pero los familiares están angustiados, se rebelan, están protestando, Entonces, duelo de los familiares. Después hay el duelo de los profesionales, porque tal vez la persona que se enferma o muere puede tener más o menos la misma edad del cuidador, de la enfermera, del médico que se ocupa de ellas. Puede ser que esta es una madre de familia con 2 hijos, tiene 35 años. Y la enfermera, la doctora que se cuida de ellas, también tiene 34, 37 años. Entonces nos toca más, tal vez semejanzas de roles, responsabilidades. Si la cuidamos durante meses o años, tal vez también se desarrolla ese
vínculo interior de cercanía. Y cuando muere nos toca más. Tal vez en esta misma cama, el día siguiente está otra paciente. Es muy difícil hacer esta adaptación. Entonces hay los duelos de los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, tal vez voluntarios que acompañan a la persona. Entonces aquí tenemos imágenes de la etapa terminal de la vida, un poco el duelo que acompaña a las personas en la espera. Nos cuesta prepararnos a despedirnos de esta persona. No queremos que este tiempo se acerque. Entonces el morir, podríamos decir, desvela al hombre en toda su fragilidad y precariedad. ¿Por qué a él entonces? Ahora mira, cada día se va poco a poco debilitando, nos cuesta reconciliarnos, que esta persona poco a poco se va a despedir de este mundo. Ahora hay dos desafíos fundamentales frente al morir. Ver la muerte como problema es el primer desafío. Entonces, hay que ocultarla, tal vez negarla o luchar contra ella con todos los medios. Lo que antes o sigue llamándose encarnecimiento terapéutico, que de terapéutico no tiene nada, tendría que llamarse encarnecimiento clínico, no es una terapia. Es utilizar todos los medios tal vez para prolongar la vida, cuando en este momento hay que aceptar, reconciliarse. Pero tal vez es la medicina. En el pasado era mucho más fuerte. Entonces, intentar de intubar, hacer esto, hacer lo otro, tal vez sin mucha esperanza. Era un exceso de intervención clínica. Entonces, muchas personas están aquí. La muerte como problema, hay que lucharlo, combatirlo, superarla, ganarla, etc. La otra perspectiva es ver la muerte como misterio. El misterio no se puede solucionar, hay que vivirlo, hay que atravesarlo, hay que asumirlo. Entonces, en este caso, la muerte hay que acogerla, el proceso del morir. Hay que vivirla como un momento importante de la vida. Somos acompañadores en el último tracto de la peregrinación en la tierra. Todos peregrinos de esperanza, para utilizar un poco el lema de este año jubilar. Bueno, vamos a ver las implicaciones de estas dos. Cuando la muerte es como un problema para resolver, tal vez muchas personas la niegan. También familiares actúan como si la persona iba a sanarse, a volver de vacaciones a la casa. Tal vez falta la comunicación abierta. Todos niegan. Ya verás cuando estás mejor. La próxima vez de vacaciones vamos allá. La persona muere después de 2 semanas. Entonces hay una huida, personas que escapan, no quieren ir a visitarlos, no aceptan que esto está sucediendo. Entonces no se abren, tal vez el moribundo quiere hablar, pero los familiares lo tapan, evitan. Piensa en positivo, que a morir hay tiempo. Y la persona no puede explicitar, dar voz a lo que vive, siente, piensa. Aquí también hay lo que llamamos encarnecimiento terapéutico, que más tendría que llamarse encarnecimiento clínico, con la ilusión de ganarle a la muerte, cuando tal vez todos los indicadores son ya que no se puede hacer nada más. O tal vez los viajes de esperanza. Cuando estaba en Italia, recuerdo un par de ocasiones que los padres no querían aceptar que la hija estaba muriendo. Entonces, ya los médicos italianos habían dicho que no hay mucho más que hacer sino los cuidados paliativos. Pero la familia no aceptó. Decidieron una familia traerla a Londres, la otra a París, pero la hija murió 2 días después. Esto es deshumanizar el morir, porque la esperanza falsa
que ahí hay personas que pueden hacer milagros, ha deshumanizado la muerte. Entonces, es parte de esta negación. También la eutanasia. Hoy en día muchas personas no quieren sufrir. Entonces, cuando yo estaré un poco, si tengo una enfermedad, yo quiero acabar, no quiero sufrir. Entonces, quieren anticipar la muerte para evitar sufrimientos, gastos, etcétera. También la cultura en la cual estamos tal vez promueve estas ideas. Entonces, estos son algunos resultados cuando se niega la muerte. Como dice Carl Jung, este psicoterapeuta suizo muy conocido, en una frase ha sintetizado lo que es un proceso muy recurrente. A todo lo que tú te resistes, persiste. Entonces, lo que niegas, evitas, no quieres tratar, se va consolidando. Mientras, la otra parte, lo que aceptas se transforma. También es verdad. También en los procesos mentales, psicológicos, espirituales, si aceptamos algo en nosotros, en los demás, una enfermedad, un acontecimiento, lo podemos transformar, que sea algo del cual aprendemos, crecemos, maduramos. Ahora, la otra perspectiva es la muerte vivida como misterio. El misterio no se soluciona. No hay respuestas claras. ¿Por qué tu hijo tiene esta enfermedad? ¿Por qué a tu esposa o a tu madre? Entonces el misterio hay que vivirlo. También se van al Papa para preguntarle, no sabe por qué. Entonces, tal vez la ciencia puede decirnos algo, pero son los alimentos que han causado esto, el estrés, el estilo de vida, muchos factores. Entonces, aquí lo importante no es solucionar la enfermedad, la sanación física, sino más importante es el acompañamiento. Hay que ir desde el sanar, entonces recuperar la salud en plenitud, hasta el cuidar, que el tiempo que te se queda, no sabemos si son semanas, meses, tal vez pueden ser años, que sea el tiempo humanizado, rico, de relaciones, que puedes experimentar un poco la belleza de la vida. También había pensado de mostraros un poco el cuidados paliativos donde yo trabajo a 25 kilómetros de Madrid. Es espectacular. Por eso sería una experiencia, pero después puede suscitar un poco de envidia, decir, ah, mira, qué tipo de ambiente que tienen los demás. Nos duele en lugar de... Pero al comienzo del ingreso en la planta, al corredor, ahí hay un montón de reloj, grandes, pequeños, en las paredes, modernos, antiguos. Muchos de ellos han sido regalados por personas que estaban ahí. 2 o 3 me le han dado a mí últimamente, para recordarnos que cada uno está en un tiempo distinto de la vida. Y los que ingresan aquí, es el último tiempo. Entonces, valorarlo, hacer tesoro. Después se ingresa en el pasillo y es como entrar en un museo. Son todas habitaciones individuales. Pero en el paseo hay pinturas, arquitecturas, literaturas, hay todas las ciencias. Es como hacer una visita al museo. Y por arriba hay 3 plantas de adultos mayores. Es una residencia de ancianos. También con características, cada uno que se pueden ver, plantas y flores. Entonces es como dentro un museo que levanta el ánimo. Muchas personas se paran ahí para mirar, apreciar. También en cada habitación donde hay pinturas para crear un ambiente que levanta el moral, el ánimo. Entonces, esto es la parte central del pasillo. Y la tercera parte, hay música. La música es un idioma internacional. Entonces, en las paredes hay guitarras, varios instrumentos musicales en cada habitación también, porque cada uno está como cantando, narrando la canción de su vida. Entonces, el proyecto que ha realizado, las experiencias vividas. Así que esto toca mucho, sea al enfermo que a los familiares. Y fuera es como un turismo rural.
han ido rescatando un carro muy antiguo. Hay la parte de Nicaragua, Perú, El Salvador, rincones con un nombre que han construido. En la general son de Sudamérica, como tenemos también camilos en Sudamérica. Y cuando tenemos, por ejemplo, Pascua o Navidad, cada uno está invitado a reservar algunas habitaciones para hacer una comida. Entonces ahí es como una comida de despedida. Brindan los alimentos que son más característicos de esta familia para que el enfermo tal vez lo llevan con la cama. Por ejemplo, hace 2 meses llevaron esta señora que era de México. Entonces vinieron los hijos, los nietos, reservaron toda la habitación, brindaron los alimentos. Y yo después fui a visitarla y como cantamos todos juntos, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Tal vez se puede cantar con esta persona, unirse a la familia. Entonces, todos estos detalles, la belleza del ambiente, la agua que fluye por fuera, los pequeños jardines, quieren humanidad, crear un contexto, un ambiente donde las personas viven la última parte de la vida. Dice, aquí he ganado un boleto de la lotería, me decía esta señora de Venezuela. Y ella vivió una experiencia fabulosa. También yo hice una entrevista con ella. Entonces, acompañar para que sea un momento de vida, de amor, de relaciones, de síntesis del pasado, de apertura al misterio del presente. Entonces, aquí es donde asistimos la persona en su globalidad. El desafío es ir desde la salud biológica, que es piso la sanación del cuerpo, es el centro por muchas personas, hacia la salud biográfica. La biografía incluye tu manera de ver, de pensar, de analizar, de sinceridad. Es tu manera de vivir las relaciones significativas con los cuidadores, con los familiares, con los amigos. Es tu manera de hacer tesoro del tiempo que se queda. El tiempo puede ser un opresor o un benefactor. Si lo vives como un opresor, estás aburrido. Si eres un benefactor, hay personas que acompaño, por ejemplo, un emprendedor tenía una cadena de hoteles, sobre todo en Andalucía, que ahora estaba ahí con su cigarrillo fuera en el jardín, contemplando la hoja con el agua que había llovido y mirando el misterio de las gotas de aguas sentada en las hojas, o miraba las flores o a los pajaritos que venían ahí. Entonces ahora descubre lo esencial. Antes rico, viajaba, hoteles. Ahora estas cosas representan la esencia de la vida y hacía meditación. Entonces ahí tal vez esto es salud biográfica. Hacer el máximo de lo que tenemos, de lo que experimentamos. Favorecer el buen morir, entonces que sea un momento de crecimiento, de síntesis, mirando a la vida. Entonces eso sería la tarea, que no podemos siempre ganar la muerte, que no morimos porque nos enfermamos, sino nos enfermamos porque temprano o tarde tenemos que morir. Entonces hay que hacer tesoro de la vida. Porque se vive una sola vez y hay que hacerlo bien. Yo veo que tal vez las personas que han vivido intensamente viven mejor su propio morir. Las personas que han perdido oportunidades quieren más tiempo para recuperar lo que no han hecho, lo que no han vivido. Entonces la sabiduría es, haz tesoro de tu tiempo, porque puedes morir. Yo también he tenido 4 acontecimientos cercanos a la muerte. Podía morir en cualquier de ellos. La primera vez en Francia, en el mar, ya estaba bajo, bebiendo agua, etc. La segunda vez fue en los Estados Unidos, donde estaba capellán a las 2 de la mañana de la noche, me habían llamado, en un dogradito con la pistola, con la cual habían intentado de matar al presidente Reagan. Me puso entonces era muy cargada también. Y la tercera vez en Chile, en un accidente de carretera. Así que no sabemos, no estamos
fundado sobre pilares de acero, sino hilos de seda. Todo puede cambiar repentinamente. Hemos visto con el COVID un virus desconocido que ha puesto de rodilla a todo el mundo. Una inmensa lección de humildad de cara a la ilusión de nuestros poderes de controlarlo todo. Bueno, entonces hay que ir educándose al morir. Aquí yo pienso que es útil que sabemos un poco algunas raíces de las personas que han colaborado, ayudarnos a asumir el morir como parte de la vida, que no es estar triste, es vivir con más intensidad el tiempo que tenemos. Voy a evidenciar 3 figuras masculinas y 3 figuras femeninas que han hecho una aportación. Primero, sobre el tema ensayar el morir. Aquí hay aportaciones de la filosofía, de la psicología y de la religión. 3 hombres que nos pueden iluminar. Primero, Platón. Ya habíamos estudiado en la escuela la filosofía. Él solía enseñar a sus alumnos, si quieres vivir, practica el morir. Entonces piensa que vas a morir un día. No negarlo, no marginarlo, inclúyelo. Te hace vivir más intensamente el tiempo, sabiendo que se puede acabar. Entonces, una enseñanza muy útil. En la Edad Media, los monjes ponían frente a sí la cara de una persona para meditar sobre el propio morir. Segundo Jesús, las religiones. Él solía tomar ejemplos de la vida para iluminar a los escuchadores. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Todas las realidades tienen que morir para renacer. Tenemos que pasar a través de la noche para encontrar el nuevo día. También la psicología. Carl Jung solía decir que una nueva vida no puede nacer sin que antes no haya muerto aquella vieja. Entonces, son sabiduría antigua de varias disciplinas, filosofía, religión, psicología, que nos invitan a ser realistas. También la dignidad del morir es muy importante. Y aquí, hablando de la dignidad del morir, quiero decir algo sobre estas 3 mujeres que yo he tenido la suerte de encontrar, las 3. Muchos de vosotros han oído hablar de ellas. Primero, Elisabeth Kübler-Ross, que nació en Austria, Alemania, que trabajó primero con los enfermos psiquiátricos, que esto le ayudó mucho después a acompañar a las personas. Ella nos ha ayudado a superar el tabú de la muerte, hablándolo, entrevistando a personas. La segunda es Cecily Saunders, que nació en Inglaterra, fue enfermera, asistente, trabajadora social, después médico, después farmacéuticos. Entonces, y la tercera, que es la única que es viva, es Krystyna Puchalski, que es de origen polaca, que cada una de ellas tiene heridas. Por ejemplo, Cecily Saunders se enamoró de un joven polaco que después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Gran Bretaña. Y él se enfermó muy gravemente y entonces ella tuvo que cuidarla, se especializó estudiando farmacología sobre los medios para aliviar el dolor. Entonces, lo que estamos haciendo, utilizando en los cuidados paliativos, lo debemos a ella. Ella vino al hospital. Yo encontré primero a Elisabeth Kübler-Ross en un curso en la ciudad de Madison, en el estado de Wisconsin. Después intercambiamos algunas cartas. Cecily Saunders fue invitada a nuestro hospital donde yo trabajaba, St. Joseph Hospital, en Milwaukee. Y entonces dio una charla sobre los cuidados paliativos. En la administración y todo lo que venimos, nos quedamos tocados. Y como ocurría con frecuencia en los Estados Unidos, pasaron con rapidez desde la idea del proyecto hasta la realización. Después de su charla, en 4 meses hemos dado vida a un hospice con 18 habitaciones,
formamos un equipo con los médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, capellán, etcétera. Y después empezamos a acompañar muchas personas. Entonces, todo lo que es hospice, cuidados paliativos, lo debemos mucho a Cecily Saunders. La tercera persona, Cristina Puchalski, que he encontrado hace 3 años en Roma 2 veces, me parece que también es una consagrada laica que vive ahora en los Estados Unidos. Ella solía apreciar la fuerza, la resiliencia de sus padres que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Y ella se trasladó a los Estados Unidos y decidió estudiar medicina. Detrás de cada uno de ellas hay una herida que se ha transformado en un proyecto. Entonces, Cristina encontró este otro estudiante de medicina, Eric, del cual se enamoró un poco una relación mientras estudiaba medicina. Pero Eric, que tenía una leucemia, estaba tratado con todos los medios más avanzados de quimioterapia, radioterapia. Pero él, mientras hacía los tratamientos, pero ¿por qué tengo que morir? Yo tengo solo 22 años. Hay una vida más allá de la vida. Pero los médicos evitaban de escuchar y acompañar estas preguntas. Y él murió. Y ella dijo, no se puede vivir así, que tratan tu cuerpo y descuidan tu mente, tu espíritu. Él hacía preguntas existenciales, tenían que acompañarlo. Entonces, ella se ha dedicado a humanizar sobre todo los médicos que vivan su profesión, no solo desde el punto de vista científico, sino globalmente, acompañando también a nivel espiritual. Si vais en internet, vais encontrando mucho. Ella ha aportado la dimensión espiritual al final de la vida. Entonces ha desarrollado métodos, también recursos para hacer un diagnóstico espiritual. Ella dirige, ahora vamos a ver cada una de ellas. Entonces, la primera, Elizabeth Kubler-Ross, como muchos de vosotros conocen, el resultado de sus investigaciones, conducida con algunos estudiantes jesuitas de Loyola, que fueron a ella para ver qué ocurre con los enfermos terminales. Ella se interesó, entrevistándolo primero ellas mismas, después con ellos. Ha notado que muchos tienen una actitud de negación, que la información entra por una oreja, sale de la otra. Dicen que tienen una úlcera en lugar de un cáncer. La evitación, sea de los enfermos, tal vez de la familia. Yo también en mi familia he tenido mi tía que han negado todo y murieron así de una forma no demasiado saludable. Después la cólera, personas que gritan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Nosotros somos una buena familia, vamos a la iglesia, cólera, parece una injusticia, entonces una rebeldía, una protesta. Tercero, la negociación, que la persona, como en un mercado, tenemos que vender zanahoria para comprar manzanas, entonces negociamos también con Dios. Si me sanas, volveré a la iglesia. O si es una persona muy rica, tal vez yo voy a dar una aportación a este centro, se me va sanando. Entonces son todas negociaciones que hacemos para ganar un poco lo que esperamos. Después, la quimioterapia no da los resultados esperados, la persona se deprime, que tal vez es una manera para enfrentarse a lo inevitable, aceptar o prepararse. Y después hay la aceptación. Él ha hablado de estas 5 etapas. Es útil conocerlas, pero no hay que pretender que la gente pase. Hay personas que se quedan en la negación hasta que mueren. Hay otros que hoy tienen un sentimiento de cólera, mañana están deprimidos. Hay algunos que aceptan desde el comienzo un diagnóstico grave y lo viven, tal vez gracias a su madurez humana o religiosa, de una manera positiva. Entonces, es útil conocer estos, pero no pretender que las personas pasan así. Entonces, cada uno es en una etapa distinta. La segunda, Cecily Saunders, algo sobre ella, habla del dolor total, no es solo físico. El dolor tal vez es emotivo, tal vez es social, la pobreza de la familia,
los conflictos dentro. Tal vez es espiritual, la crisis de fe o los recursos espirituales. Entonces, ¿cómo controlarlo? Segundo, él ha impulsado en todo el mundo el movimiento hospice y los cuidados paliativos para dar dignidad al morir y asegurar el cuidado global del moribundo. Yo también he tenido la suerte de colaborar a inaugurar este movimiento hospice en Argentina. Hace años, como vino a nuestro instituto en Roma una hermana que era trabajadora social, que trabajaba en el hospice, la animé a crear un primer congreso en Buenos Aires que hicimos hace 25 años. Y después en Ucrania, donde yo he solido ir durante 10, 12 años para hacer cursos, animé al ex ministro de la Salud para que se dedicara a los cuidados paliativos. Y él, utilizando sus contactos, organizó un excelente encuentro internacional en ucranio e inglés hace 15 años. Entonces, bueno, es un movimiento humanizador que intenta favorecer que la última etapa de vida no sea vivida en la soledad y marginación, sino con más amor, más solidaridad, más cercanía, sea a domicilio o en el hogar propio, donde uno quiere cerrar la vida, que en los hospices, tal vez conectados con unidades del hospital. Entonces, él habló de los cuidados paliativos, cuyo objetivo es la calidad de la vida, no la sanación. Entonces, que lo que ocurre aquí sea todo vestido de cercanía, humanidad, información, etc. El control del dolor a través de la morfina, los analgésicos, un poco a los cuales ha contribuido mucho Cecily Saunders, experimentándolo con su esposo enamorado. Después, la atención holística a la persona, integrar el cuidado médico con el soporte psicológico y espiritual. Entonces, que el ser humano en su globalidad sea acompañado. El acercamiento multidisciplinar, que todas las disciplinas se unan. Y el enfermo y la familia considerados como unidad de cuidado. Entonces, que participan en las decisiones, que se han informado, como grupo integrado, que se queden ahí por la noche, donde es posible. Aquí habría que ver las posibilidades de cada contexto sanitario o social. Y el apoyo a la familia en el duelo. De hecho, yo estuve presente en Italia a los grupos de ayuda mutua en el duelo. Durante años tenemos una asociación nacional. Cada año en una distinta parte de Italia, norte, centro o sur, hacemos un congreso nacional. Grupos de familiares de suicidado, grupos de viudas, grupos de padres que han perdido hijos. Y el grupo mayoritario representado en los congresos eran personas que habían trabajado en hospice, que seguían la familia con grupos de apoyo en el duelo. La tercera persona aquí es de las tres la única que vive, Cristina Puchalski, que hace ella, es la fundadora y directora del George Washington Instituto para la Espiritualidad de la Salud. Entonces, no es un cura, no es una monja, pero es un médico, pero muy atenta a la espiritualidad de la salud. Ha sido invitada también en el Vaticano, en varios congresos internacionales. Ella es docente de medicina y de ciencias médicas en el George Washington University. También he hablado un poco con vuestro director, Emanuel, un intercambio antes de venir aquí, lo he visto sensible a esta dimensión religiosa y espiritual. Y eso ayuda mucho a que la estructura, empezando por encima, se atenta, sensible a la dimensión religiosa y espiritual de los enfermos, de los cuidadores, que intentamos despertarla, que es una dimensión del ser humano. Su novio, como he dicho, tenía leucemia, trastornadas, entonces su objetivo incorporar perspectivas espirituales y humanísticas en la formación médica.
ella estaba muy centrada en los médicos, como tiene mucho poder, hay que transformarlos. San Camilo también decía, nuestra tarea no es crear nuevas estructuras hospitalarias, nuestra tarea es cambiar el corazón, la mente de los que trabajan ahí. Entonces, humanizarnos para humanidad. Entonces, ella es la pionera en los proyectos sobre la espiritualidad y el desarrollo de instrumentos para la evaluación de las necesidades y recursos espirituales. Entonces, ha liderado un poco en este tiempo estos recursos y instrumentos de evaluación. Ahora, el impacto del morir. Cuando las personas mueren, algunos sufren más a nivel de pensamientos, las preguntas, ¿por qué me muero? ¿Por qué mi padre ya es joven, 60 años? Entonces hacen preguntas, la mente que busca el por qué. Después hay sentimientos o emociones o reacciones, amargura, perplejidad, miedo, angustia, tristeza, culpa, todo un abanico de emociones que hay que ir acompañando. No es solo la tarea de los psicólogos. Cada uno de nosotros, cuidador, puede saber acompañar, pero para poder acompañar las emociones tenemos que ir aprendiendo cuáles son aspectos positivos y negativos. Así que la doctora que ha comprado el libro El ABC del corazón, ahí tiene toda una metodología y ha utilizado los 4 sentimientos primarios. He aprovechado del COVID, porque el COVID para mí ha sido una bendición. Entonces, durante 4 semanas seguía siendo positivos. Me quedé en mi habitación. Estaba rodeado de muchos material que había acumulado en 30 años sobre las emociones, los sentimientos, diálogos de mis estudiantes. Digo, tengo el tiempo. Entonces, me ponían fuera de la puerta algo para comer. Pasaba 10, 12 horas al día a trabajar, ponerlos todos juntos, 1 hora para caminar en el balcón y hacer ejercicios físicos. En un mes hizo todo el libro, privilegiando los 4 sentimientos principales o emociones y después 9 secundarios, entre ellos cómo manejamos la culpa, cómo manejamos la soledad, la ansiedad, el rencor, la depresión, la sorpresa, todos sentimientos que las personas experimentan, dando 5 facetas positivas y 5 facetas negativas. Así que tenemos la libertad de saber lo que ocurre cuando no se maneja bien. Después, el morir suscita comportamientos. Algunos se cierran, no hablan, otros protestan. Entonces, tal vez algunos no pueden dormir. Entonces, comportamientos humanos frente al dolor. Ahora, algunos desafíos en la etapa final de la vida. Tenemos que humanizar. Los profesionales de la salud, mezclando estas 2 palabras clave que empiezan con la letra C, calidez y calidad. Calidad tiene que ver sobre todo con la parte científica, saber ser una buena enfermera, un buen médico, una buena trabajadora social, calidad de servicio. Y calidez tiene que ver con el corazón, la cercanía, la sensibilidad, la empatía. Entonces, estos son las personas, el médico que tiene los 2, claro que es un médico mucho más sanador, porque no tenemos que dar fármacos. Cada uno tiene que ser fármacos. Eso es la sabiduría. Que tu presencia es sanadora. Tu manera de ser consuela, conforta. Entonces, aspectos críticos para los cuidados y los cuidadores. La comunicación de informaciones, de pensamientos y necesidades. Entonces, es importante que las personas sean escuchadas, acompañadas. Tal vez había toda una cultura del paternalismo. Tal vez en el pasado, yo recuerdo médicos que decían, usted piensa comer, que al resto pensamos nosotros. Es una actitud de paternalismo. No, cada persona tiene la dignidad. De hecho, cuando yo estaba en Milwaukee, en la planta de oncología, recuerdo 3 mujeres bastante jóvenes. Una tenía 34 años, la otra 37, la otra 40, 42.
también de la alta sociedad, habían elegido el mejor médico. Era un médico, un genio brillante a nivel de conocimientos médicos. Pero le hacían preguntas y el médico no respondía. Estaban frustradas porque el médico no tenía la habilidad relacional. Estaba ahí para detectar, decir lo que había que hacer, pero no daba la satisfacción. Y eligieron ese médico pequeñito, se llamaba doctor Horwitz, porque era muy humano, era judío, muy humano, sensible, daba la información, sabía acompañar. Entonces, tal vez buscan la persona que es más humana, porque sana con la presencia, más que con los conocimientos. El manejo de los sentimientos. Aquí es donde muchas personas son bomberos y le dicen al enfermo, no llores, no te sientas así, no te enfadas, no digas eso. Son todos obstáculos a la relación. La persona tiene que liberar los sentimientos. Entonces necesitamos educarnos a saber manejar emociones, estados de ánimos que inevitablemente surgen en el dolor. De hecho, en Italia, cuando me llamaban para hacer un retiro al clero, yo no iba haciendo un brano de la Biblia, porque son ya expertos en la Biblia, les hablaba de las emociones, porque hay que humanizar la presencia de la iglesia cerca de los que sufren, que puedan intervenir cuando uno muere, que su manera de hacer el entierro sea sensible, si hubo un suicidio, cómo intentar de manejar para educar la comunidad presente. Entonces privilegiaba esta faceta. Tercero, la reconciliación con los límites, sea para el enfermo, sus límites, que se va enfermando, que no se puede sanar, sea los profesionales, no podemos hacer milagros, es nuestra humanidad que tal vez cambia la relación. La búsqueda de sentido en el sufrimiento, aquí es un camino existencial, espiritual, la necesidad de alimentar la propia interioridad. Hay personas que en medio de la oscuridad renacen, transforman lo que aparece desgracia en gracia. Y ahora llevan a la luz elementos de interioridad. Así que son serenos, transmiten armonía, paz. Son sanadores y evangelizadores de los cuidadores. La sanación de las heridas y cumplir lo incumplido. Hace 2 meses, este señor, cuando ingresé en su habitación, me miró desde encima a abajo, casi para decirme, si es un cura, yo no necesito. Después he venido a saludarlo. Soy padre Arnaldo, soy un Camilo. Espero que aquí se haya sentido acogido, acompañado, etc. Y él le pidió a su mujer de salir de la habitación. Ya lo he visto como un gesto positivo, que quería hablar conmigo. Me dice, padre, ya ve que yo tengo un cáncer. Tenía todo rojo el cuello, tenía un cáncer en la garganta aquí. Tenía dificultad de hablar. Con mi esposa, la que ha salido, ya hemos arreglado los asuntos prácticos, económicos. Estoy tranquilo, pero no todo se ha resuelto. Bueno, digo, entonces parece que la parte económica, material, se ha resuelto, pero falta algo. Imagino que pueden ser relaciones. Eso es. ¿Me podrías ayudar a comprender lo que se queda incumplido? Y me dice, sí, estoy pensando desde muchos días. Hace 10 años, yo tengo un hermano, hace 10 años hemos tenido un conflicto muy fuerte los dos y han volado palabras fuertes de ambos lados, hasta que al final mi hermano me ha dicho, que te vayas de mi vida, no quiero verte más, que no vengas a mi casa, no contactas a mis hijos, ¿has entendido? Váyate. Y me fue. Y desde ahí nunca hemos sabido, no nos hemos contactado. Digo, esta es una herida profunda, 10 años de silencio después de este conflicto. Tu hermano sabes que estás aquí. No. ¿Tú qué piensas hacer? Bueno, por eso que quería hablar con usted. Yo estaba pensando que antes de morir, que quiero hablar con él. Me parece una óptima idea.
estar intentando de sanar una herida abierta. ¿Y cuándo querías hacerlo? No puedo esperar mucho porque me voy a morir. Puede ser que lo haga por la tarde. Me parece excelente. ¿Y cómo vas a hacerlo? Vamos a decir, llamas con tu teléfono a tu hermano, no sabemos cómo va a responder. ¿Cómo vas a empezar? Estoy haciendo un role playing. Bueno, yo pienso que voy a pedirle que me perdone. Le voy a decir dónde estoy. Estoy aquí, que me estoy muriendo. Y que quiero pedirle perdón si lo he ofendido por lo que ha sucedido. Me parece excelente. Lo estás diciendo todo como tenía que ser. Yo tengo solo que apoyarlo porque está haciendo. Bueno, concluimos diciendo, bueno, mañana por la tarde o el día después voy a pasar aquí. A ver si consigues. Recuérdate que tú eres responsable de tu parte, es decir, tú intentas contactar a tu hermano. Si él decide de no escucharte o te dice algo, no es tu responsabilidad. Tú has hecho tu parte, no todo sale bien. Quería prepararlo también por la otra opción, porque tal vez es así. Ayudar a la persona a comprender que no es su culpa si no ha ido bien, que es la otra persona que no está abierta. Vamos a ver cómo será. Después, la noche siguiente, pasaba por allá. ¿Has podido hablar con tu hermano? Sí. ¿Qué pasó? Ha sido un momento inolvidable. Mi hermano, después que oyó esto, después de unas horas, ha venido el coche, 200 kilómetros, para estar aquí. Me abrazó, lloramos mucho los dos. Fue un momento emocionalmente intensísimo. Ya, ahora me quedo en paz. Ahora puedo morir. Después esta persona también quiso saber si podía hacer el entierro allí conmigo en la capilla, si había velatorios. Lo acompañé en los velatorios, hay 3. Uno es verano, el otro primavera, otoño, bellísimo, un ambiente ideal. Entonces preparó todos. Mirad, heridas que estaba abierta, echaba pus. Ahora esta herida se ha cicatrizado, ha cumplido lo que tenía que cumplir, que acabar. Tal vez facilitamos un poco este último trato de sanación. Y la valoración de lo esencial, de los pequeños gestos. Hay personas que se quedan a mirar una flor que le han regalado o la cara de un sobrino que vienen a visitarlos. Entonces, vamos hacia la parte final. Hay que ir en el mosaico de cada persona. Hay un montón de téselas que caracterizan cada ser humano, cada biografía. Entonces, las actitudes que las personas asumen, de apertura, de clausura, actitudes abiertas, cerradas, actitudes positivas, negativas, victimistas, bueno, actitudes. Pues necesidades que pueden ser físicas, más bien mentales, hablar, comunicar, tal vez psicológica, comunicarse a nivel de sentimientos, etcétera, tal vez espirituales. Las motivaciones a luchar, a vivir, a abrirse. Las expectativas, el duelo, aquí es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los otros? Aquí hay expectativas no realistas. Hay que hacer un baño en falsas creencias que las personas así tienen. Si soy religioso, Dios me va a proteger del dolor. Si voy a la iglesia, Dios me va a sanar. No ocurre esto, es una falsa expectativa. Roles que las personas tienen. Ahora mismo, lo que tengo que hacer, mientras venía aquí, quiero enviar algunas fotos a esta madre que está en el hospice. Tiene 52 años, un hijo de 10, otros de 12. Su marido es un gran hombre, es cocinero, le acompaña a la escuela. Ella desde 2 meses está ahí. Para una madre sufrir, estar un poco fuera. Entonces, me decía que no te vayas, por favor, si me muero. Al comienzo lo negaba, ahora la ha acompañado también en los velatorios. Me ha dicho lo que quiere que haga cuando muere. Entonces, ella tiene ruelo de madre, de esposa, ahora de enferma. Hay que ver distintos roles que las personas interpretan. Entonces, enviándole fotos de aquí, se siente recordada, valorada, le levanta un poco el moral hasta que vuelvo, que tal vez muere mientras estoy de viaje algunos.
sentimientos, como he dicho, valores, cada uno tiene sus valores, entonces esos son elementos del mosaico de cada persona. Humanidad, entonces, es saber comunicar, el arte de la comunicación. Aquí voy diciendo algunos elementos de la comunicación, que es el hilo rojo que nos ayuda a humanizarnos y a humanidad. Saber comunicar. ¿Qué hay en la comunicación? Primero, funciones de la comunicación. ¿Por qué comunicamos? Primero, para establecer contactos, relaciones. Nos presentamos quién somos, qué hacemos. Entonces, establecer contacto. Promueve la autorrevelación, cómo te sientes, de dónde vienes, estás casada, entonces, elementos al centro de la vida cristiana es la revelación de Dios que con Jesús se encarnó y vino a compartir la vida con nosotros. La comunicación sirve para liberar tensiones, sentimientos, estados de ánimos, para que no se transformen en úlcera, en dificultad a dormir, aclarar situaciones, conflictos con las enfermeras, con las personas que vienen a visitarlo. Sirve para generar comprensión e intimidad, la comunicación. Sirve para ofrecer apoyo. Me parece que estás haciendo bien. Te veo más abierta, más serena, afirmar lo positivo que han hecho. Ayuda a comprender y a comprenderse, por lo cual llamamos una amiga si estamos estresados, y el liberar algo que tenemos dentro es como quitar un peso que tenemos en el estómago. Entonces, comprenderse, aclarándose, narrándose. Y claro, la información sirve para ofrecer y recibir informaciones. Los enfermos esperan el médico, así los familiares, para ver lo que ocurre, qué podemos hacer, etcétera. Contenidos de la comunicación. ¿Qué comunicamos? ¿Cuáles son elementos? Bueno, cada vez que comunicamos, podemos comunicar noticias. ¿Ha oído la televisión? ¿Ha sabido la noticia? Bueno, tal vez el médico también brinda noticias. Comunicamos problemas. No he podido cerrar ojos. Me duele mucho aquí la espalda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, problemas familiares, físicos. Comunicamos objetivos. Yo quiero levantarme, se puede tener un poco de fisioterapia para que me alivie el dolor. Objetivos, quiero ver a mi hijo. Mi hermana va a venir desde Europa para estar conmigo un tiempo. Objetivos, necesidades de varios tipos, actitudes, emociones, preocupaciones. Son todos elementos que constituyen un poco la comunicación, propuestas, pensamientos, expectativas, esperanza. Es como el cuerpo. Tenemos nervios, sangre, huesos, órganos, etc. Así es la comunicación. Varias facetas de la comunicación y los que aprenden a detectarlas, podríamos decir, saben acompañar con más eficacia, sabiduría, los que sufren. Bueno, la escucha que sana hacia el final. Aquí podemos ver el contacto de los ojos, de las manos, de la presencia. Es un mensaje de sabiduría. 3 etapas en la comunicación. Saber observar los ojos, lo que hay sobre la mesita, elementos de la persona, de su habitación. Saber escuchar, hoy se habla mucho, también crear centros de escucha donde la persona puede recibir atención, acogida, y saber responder, que tal vez es ahí donde caen muchas personas. Dan respuesta preconfeccionada. Entonces, si son bomberos que intentan apagar los fuegos, no digas esto, no te sientas así, impiden que la persona... Y aquí hay 3 actitudes relacionales fundamentales que voy a recordar. Primera es apatía. A, que significa sin, apatía, sin patos. Puede ser un profesional que hace lo que necesita hacer. Han pedido agua, le trae un vaso de agua, pero le hace así como una acción, sin cordialidad, sin sensibilidad. Entonces, apatía. Tal vez profesionales son apáticos, es decir, son fríos, tienen actitudes despersonalizadas. Entonces la persona, no me gusta este médico, no me gusta esta enfermera, me fastidia, me está dando órdenes. Entonces
no son apáticos. Al tiempo de San Camilo, los hospitales estaban también servidos por los encarcelados. Tenían que pasar varias horas con las guardias ahí a servir al enfermo, pero lo hacían con mucha crueldad, falta de sensibilidad, de humanidad. Por eso que San Camilo, que no se pueden cuidar de esta manera. Los que ya sufren, se estamos multiplicando los aspectos problemáticos de la vida. Simpatía. Cuando utilizamos esta palabra, es por la persona resulta agradable, simpático, entrenador. En el lenguaje de la relación de ayuda, simpatía significa identificarse con el pathos. Es problemático. Algunos profesionales, varios voluntarios, tienen dificultad porque se identifican demasiado con el dolor. Lo hacen propio, lo llevan a la casa. Entonces predominan las heridas. Tal vez si el enfermo me dice que murió su madre, despierta mi recuerdo que hace 2 años murió mi madre y sigo un poco este trayecto interior. Bueno, nos complica la vida, demasiada simpatía. Son personas muy tiernas, pero llevan muchos dolores, pueden morir antes de la persona que intentan ayudar. Por lo cual, empatía es ahí donde tenemos que ir, comprender, saber comprender, entrar en sintonía y saber acompañar. Eso sería. ¿Qué es la empatía? De unas palabras, humanidad es saber acompañar, comunicar y acompañar. Entonces, voy un poco aquí. Aquí hay muchos días, Señor, cantando bien. Desafío, manejos de sentimientos. Por ejemplo, miedo, hay muchas personas que sienten miedo frente al morir, a la muerte, al dolor, ansiedad, angustia, tal vez es pánico, terror. Entonces, ¿cuándo sentimos miedo, este sentimiento? Cuando hay una amenaza, por ejemplo, una amenaza a la vida, que puedo morir, o la amenaza del dolor, que no sé si hay medicamentos para aliviarlo. Entonces, la amenaza puede ser externa o interna. Cólera, muchas personas tienen este estado de ánimo, frustración, amargura, resentimiento, entonces impaciencia, son todas conectadas con esta familia de la cólera. Algunas matices más suaves, otras más serias. Cuando hay un obstáculo, también en el tráfico uno puede sentir irritado, amargado, obstáculos. Tristeza, desánimo, depresión. Aquí es donde hay muchos suicidios, no en cuidados paliativos, pero en la vida. 70%, muchas personas deprimidas, después la depresión conduce a la desesperación. Y la desesperación, soy un fracaso, todo va mal, será siempre peor, se quitan la vida. Pero la tristeza es cuando perdemos la salud, perdemos la vida, la pérdida generan este sentimiento que tiene mucha positividad como todos. Puede ser que la tristeza crea intimidad, unión, sensibilidad, compasión, cercanía, muchos valores conectados con esta y la culpa, autorrecriminación, porque me he enfermado, me siento dolida que no puedo estar en la casa con mis hijos. Persona casi siente fracasada en sus roles. Entonces, estos son los dos temas. Bueno, yo diría que sí, esta última parte, después ya cerramos. Orientaciones para acompañar, valorar nuestra presencia como don. La presencia sana, el estilo, la actitud. Segundo, privilegiar tal vez la comunicación no verbal. Tal vez una mano ahí, la persona está llorando. Darle tiempo para llorar. No decirle no llores, no te sientas así. Las lágrimas son signos de amor, no de debilidad. Cultivar la escucha empática. Varios hacen cursos sobre esto. Respetar la historia de cada persona, su carácter, cultura, manera de ser. Ofrecer acogida a distintas emociones y sentimientos sin juzgarlos, relativizarlos o negarlos. Tal vez usar el buen humor cuando apropiado en la situación, el buen humor. También yo acompaño a las personas en la etapa final y tal vez, bueno,
valorar el silencio en algunos momentos como expresión de respeto, de cercanía, llevar a la luz los recursos religiosos y espirituales de las personas y familias. Por ejemplo, aquí en Perú esta dimensión es muy sentida, ¿no? Sobre todo la dimensión religiosa, personas que creen en la Virgen María, rezan, participan a la vida de la iglesia. En otras culturas un poco menos, pero llevarlos a la luz, respetar los deseos del moribundo. Se quiere ir a casa, entonces se expresan en intentar que estar cercano y facilitar el adiós a personas donde sea posible. Por ejemplo, yo cuando me llaman con frecuencia y cuando ingreso en la habitación, entonces, intento ver cómo acompañar a los familiares. Primero tengo que ver si la persona que está enferma, si es consciente o está un poco, ¿cómo se llama la palabra? Cuando asume analgésico, morfina, está como dormido, me escapa la palabra. Entonces, pero tal vez me acerco para decirle quién soy, estoy aquí con su esposa, sus hijos, 2 hijos, sus nietos, y después le pido a las personas, a la esposa, qué ha apreciado de su marido a lo largo de la vida. Entonces, después de decir un Padre Nuestro, que ha apreciado de él, una buena persona, un gran trabajador, que siempre ha cuidado de la familia. Bueno, por esta bondad que él ha expresado, por el trabajo que ha permitido a la familia de ir adelante, oremos juntos al Señor diciendo, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Usted es la hija que ha apreciado de su padre a lo largo de lo... Era una persona que tenía buen humor, por ejemplo, hemos dicho. Bueno, demos gracias, necesitamos la sonrisa muchas veces para levantar el ánimo. Por toda, después le pido, tú eres del abuelo que has apreciado, involucrarlo para que expresen en voz alta lo que han apreciado de esta persona. Es una manera para despedirnos, porque tal vez la persona, después que lo hemos enterrado, vamos a decir cosas buenas que nunca han oído, que lo oigan, tal vez, y si la persona está viva, de lo que has escuchado, que has apreciado, etc. Es una manera para ayudar a despedirnos. Bueno, el arte, con eso concluyo, de ser totalmente presente a otro ser humano, es por sí mismo un acto curativo. Entonces, Charles Garfield, que ha trabajado los cuidados paliativos, ha puesto en esta frase una síntesis muy profunda de cómo acompañar, ser cercano a los que sufren. Bueno, os agradezco, no sé si hay tiempo para preguntas, cuánto tiempo tenía o si ya se ha acabado. ¿Qué dices? Podemos irnos en paz. Bueno, agradecer al padre Arnaldo Pangraci por su presentación. Tenemos una pregunta aquí por parte del auditorio. Padre Arnaldo Pangraci, realmente muy motivadora su presentación y qué honor que usted haya conocido a estas 3 representantes de los cuidados paliativos. Quería consultar si nos podría aclarar un poco sobre las téselas o teselas que mencionó en una de sus diapositivas. Sí, las téselas son esto, todos estos elementos de la relación, expectativas, necesidades, valores, motivaciones, emociones, son téselas cada una. Podemos pasar una semana para mirar la parte emocional, los distintos sentimientos, emociones que viven, cómo se manejan. Podemos destacar las necesidades físicas, espirituales. Cada uno engloba mucho. Entonces, son este mosaico. Cada persona no es el dolor a la pierna, es su manera de pensar, su filosofía de la vida, cómo mira al futuro. Ingresé en una habitación de una persona y me dijo, reverendo, no venga aquí para hablarme de Dios ni del más allá. Yo no creo ni en Dios ni en más allá. ¿Me ha entendido? Claro que sí que lo he entendido. Usted ha sido muy claro. No necesitamos ni hablar ni de Dios ni del más allá. ¿Me puede decir cómo ha pasado el más acá? ¿Cómo ha sido su vida?
empezó a hablarme de lo que hacía como profesión, que se había casado, tenía... Esto es un viaje espiritual, hablar de la vida, a reflexionar. Entonces, yo me adapto a los distintos caminos de la persona. Tal vez una provocación es una oportunidad para entrar y la persona ve que no estás ahí para convertirlos. Sí. Hay que adaptarnos a dónde están las personas.